Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Gaby, Adriana, Carla, hola Nico, Lina, hola Johnny, sean todos bienvenidos. Vamos a ver la tercera parte de este asunto que venimos tratando, que es la manifestación de la rebelión, ¿no es cierto? Esta vez vamos a estar estudiando los pensamientos. La relación entre los razonamientos y los pensamientos. La rebelión del hombre no solo se manifiesta en palabras y en razonamientos, que ya estudiamos en los dos posts anteriores, sino también en pensamientos. El hombre expresa palabras rebeldes porque sus razonamientos son rebeldes, pero los razonamientos se manifiestan en pensamientos. Por lo tanto, el pensamiento es el centro de la rebelión del hombre. Derribamos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Mashiach. Dice Corinthians Bet en el capítulo 10. En los pasuquín anteriores, el anterior y el posterior, que hacen un sándwich de este pasuk 5 que acabo de leer, tenemos uno de los pasajes más importantes de las escrituras porque indica cuál parte del hombre debe someterse a Mashiach. El pasuk 5 habla de llevar cautivo todo pensamiento, ¿no es cierto? La rebelión del hombre se produce inicialmente en el pensamiento. Shaul dijo que debemos destruir las fortalezas, los razonamientos y todo lo que se levante contra el conocimiento de Elohim. Esto no es solamente algo externo, sino algo interno también. El hombre usa sus razonamientos para edificar fortalezas alrededor de sus pensamientos, ¿sí? Y las defiende con argumentos. Entonces tenemos que derribar esos razonamientos y llevarlos cautivos. Si descartamos los razonamientos, pero retenemos los pensamientos. Los pensamientos deben ser sometidos a Mashiach. Eso es lo que se nos dice. Los buenos razonamientos, los buenos pensamientos, obviamente, no quiere decir que tengamos que quedar descerebrados, ¿no? Pero los argumentos deben ser derribados. Los argumentos ya son pensamientos elaborados, ¿no? Empezamos la construcción, por así decir, en los argumentos. Es imposible que los pensamientos del hombre se sometan a Elohim sin derribar los razonamientos. Todos los razonamientos impiden que el hombre conozca a Elohim. Ante Elohim las fortalezas, o sea, los razonamientos del hombre, son como edificios altos, como montes, ¿no es cierto? Como un gran obstáculo en el camino que conduce al conocimiento de Elohim. Una vez que un hombre se encierra en sus razonamientos, sus pensamientos son rodeados por estos argumentos y ya no puede someterse a Elohim. La sumisión se relaciona con los pensamientos. Si los razonamientos se manifiestan, lo hacen en palabras, ¿sí? Si se quedan escondidos, rodean los pensamientos y hacen que sea imposible someterse. Es toda una fortaleza. Shaul no hacía frente a los razonamientos con otros razonamientos, es decir, Shaul no debatía. Las razones del hombre son tan graves que solo pueden ser juzgadas por medio de una batalla. La mente, con su razonamiento, solo puede ser confrontada con la armadura espiritual y con el poder de Elohim, ¿sí? Esta es una batalla entre Elohim y nosotros. Nos convertimos en opositores de Elohim literalmente. La mente humana que se centra en las razones es un legado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es difícil concebir cuánto problema le ha causado esta mente a Elohim. Hasatán nos ata por medio de diferentes tipos de razonamientos y nos encierra en ellos, lo cual impide que Elohim obtenga nuestro ser de modo tal que llegamos a ser enemigos de Elohim. Bereshit 3 es un cuadro de 2 Corintios 10. Hasatán utilizó la razón al dialogar con Javá, ¿no es cierto? Cuando ella vio que el fruto del árbol era bueno para comer, entonces razonó, levantó argumentos en su mente, se convenció, ¿no es cierto?, de que tenía la razón y que estaba bien lo que quería hacer, y al hacerlo desobedeció a Elohim, literalmente. Una vez que surgen los razonamientos, los pensamientos del hombre quedan aprisionados en ellos completamente. Los razonamientos y los pensamientos van juntos. Los razonamientos aprisionan, por así decir, a los pensamientos, los
dejan duros, ¿no? Endurecen todo, dejan todo armado y montado. Una vez que estos pensamientos son cautivados, el hombre ya no puede someterse a Mashiach porque tiene una estructura, una fortaleza colocada allí que le impide razonar de otra forma. Como que se ponen duros completamente, se establece una cosa firme, inamovible, y no hay nada que lo mueva. Todos hemos experimentado eso ciertamente alguna vez en la vida, al tener esas fortalezas que parecía que nunca podrían ser derribadas, esos conceptos que nunca podían venir abajo, y la mayoría de ellos, gloria al Padre, han sido derribados. Así que si queremos someternos a Elohim, tenemos que tocar su autoridad y derribar todas las fortalezas de los razonamientos. Shalom, Katy, bienvenida. Llevamos cautivo todo pensamiento. En el Berija Hayar la palabra pensamiento es noema y se usa 6 veces. ¿Sí? En el Berija Hayar, en Filipillín, en Corintillín Bet, la mayoría son en Corintillín Bet, en Filipillín hay una sola. Acertadamente es traducido como pensamiento, ¿sí? Ya que deriva de la palabra nous, que es mente, y denota las intenciones del corazón. Corazón y mente eran considerados ambos de forma intercambiable en la antigüedad. Se podían usar y lo vemos en las escrituras. Muchas veces te hablan de la mente, del corazón y se da la impresión de que se estuvieran mezclando las cosas. Y porque los dos constituyen el alma. Entonces el corazón es el órgano, no el órgano físico, no el corazón físico, obviamente, ¿no? Y las intenciones son sus actividades, lo cual es el producto de la mente del hombre. Entonces tenemos los pensamientos y los sentimientos como parte intrínseca del alma. El hombre expresa lo que es por medio de la libertad de opinar y proponer. Para proteger su libertad y justificar sus ideas y decisiones, debe demostrar que son buenas y que están en lo correcto. Esa es la idea básica que tiene el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, necesita envolverlas en razonamiento, ¿sí? Va a ser un lindo paquete, por así decir. El hombre usualmente se rehúsa a creer en el Adón porque uno o dos de sus razonamientos lo han rodeado como una muralla. Una o dos cosas, basta una solamente que esté errada para que ya el castillo que levantemos esté completamente todo desbalanceado, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunos dicen que creerán en el Adón cuando sean viejos y que no han visto buen ejemplo en los creyentes. Estos argumentos son excusas inaceptables, completamente. En realidad, toda excusa es inaceptable. Pero porque haya muchos que pasan el semáforo en rojo, no podemos esperar a obedecer las leyes de tránsito para cuando seamos viejos, ¿no es cierto? Ni justificar no obedecerlas porque él cruzó también. Los dos van multados, así de simple. También hay muchas razones por las cuales los creyentes se excusan para no amar al Adón. Los estudiantes dicen que están muy ocupados con los estudios, creen que tienen todo el futuro por delante, entonces, bueno, cuando sea viejo nuevamente, ¿sí? Pero nadie sabe cuántos son nuestros días. Los hombres de negocios, las mujeres de negocios también hoy, porque ya no hay distinción en cuanto al sexo, dicen que están muy ocupados en sus negocios, que no se sienten bien físicamente, siempre están, o sea, son siempre argumentos, ¿no es cierto? Los viejos a veces dicen que vivieron siempre así, ¿sí? Que no quieren cambiar, siempre me funcionó, cosas por el estilo. Si el objeto no rompe esas fortalezas, porque esas son fortalezas y por eso son fuertes, firmes y secas normalmente. Son cosas que se corresponden a ese, siempre lo hice así es porque lo digo yo, más o menos, porque tiene la misma lógica en toda la base del asunto, ¿sí? Si no las destruyen, el hombre no podrá ser liberado. Hasatán usa los razonamientos como fortalezas para mantener preso al hombre y lo rodea de ellas. Debido a esto no puede librarse por sí mismo. La sumisión a Mashiach es imposible a menos que la autoridad de Elohim capture los pensamientos y los lleve cautivos, que es lo que se nos dice que debemos hacer.
Para que el hombre conozca la autoridad, debe primero destruir los razonamientos. Cuando el hombre ve a Elohim, como es revelado en Romanías 9, todos los razonamientos se rompen en pedazos. No hay razonamiento que yo pueda presentar delante de él, absolutamente. No hay nada que yo pueda razonar. ¿Qué va a razonar el barro contra el alfarero? ¿Sí? ¿Qué tipo de razonamiento le puedo decir? ¿Lo puedo hacer con otro ser humano? Ciertamente que lo puedo hacer, pero tampoco debo. Pero sí lo puedo hacer porque estamos en un mismo nivel, pero razonaré con él, discutiré con él, y así es de soberbio este barro. Sí, entonces, cuando las fortalezas de Hasatán son derribadas, ya no quedan razonamientos y los pensamientos son realmente llevados cautivos a la obediencia a Mashiach. Y sabemos perfectamente que todo lo que pensamos no pasa de pavada de bebé, por así decirlo. El mismo nivel más o menos tenemos nosotros en nuestros razonamientos. Vale más que nos callemos la boca y recibamos lo que Él quiere darnos. No es suficiente encontrarse con la autoridad de Elohim solo en lo que respecta a las palabras, ya que eso no basta para erradicar todos los razonamientos. Como podemos ver, los razonamientos están un poquito más abajo, ¿no? Un poquito más a fondo. Había otros junto con Shaul cuando el Adón lo derribó, ¿no es cierto? Había otros que lo estaban acompañando, pero solo él tuvo el encuentro transformador. Los otros salieron corriendo, ¿sí? Y en ese mismo momento, Shaul llevó cautivos a Mashiach todos sus pensamientos. Se los llevó ahí, lo dejó y le dijo, ¿qué haré, Adón? Solo cuando los pensamientos de uno son llevados cautivos puede uno llegar a someterse verdaderamente a Mashiach. Para discernir si un hombre ha tenido un encuentro con la autoridad, debemos observar si ha sido disciplinado en su modo de hablar, en sus razonamientos y en sus opiniones. Cuando uno es confrontado por la autoridad, la lengua no vuelve nunca más a hablar descuidadamente, los razonamientos no serán tan atrevidos, las opiniones no serán defendidas, toda una serie de cosas que uno deja de hacer. El hombre común tiene muchas opiniones cuando estamos en la carne, tenemos todo ya montado, entendido, yo te explico todo, ¿no es cierto? Pero el día llegará cuando la autoridad de Elohim vendrá a destruir la fortaleza que Hasatán ha levantado por medio de los razonamientos, de manera tal que Elohim capture los pensamientos del hombre y lo haga un siervo suyo, que se somete a Mashiach sin opinar, sin dar su opinión, a menos que se la pidan, porque esa es otra, ¿no? Siempre estamos dispuestos a aconsejar, no dar siquiera la opinión, no, las cosas tienen que ser como yo digo. Solamente así sometidos podrá haber una salvación completa. Una persona que nunca ha tenido un encuentro con la autoridad por lo general desea ser un consejero de Elohim. Elohim no ha cautivado sus pensamientos. Cuando va a un lugar lo primero que piensa es en mejorarlo o ponerle su toque, por así decir, ¿no? Cuando los pensamientos no han sido disciplinados, tendrá muchas razones, muchos argumentos que ofrecer, ¿no es cierto? Y no se verá ningún quebrantamiento. Por lo tanto, nuestros pensamientos deben ser cortados tan profundamente que sean cautivados por Elohim. Solo así podremos ver su autoridad. Y solo entonces no nos atreveremos a escondernos detrás de nuestros razonamientos, expresando descuidadamente nuestras opiniones. Nos someteremos a Él en todas las cosas y oraremos antes de hacer y hablar. Para estas personas pareciera que en el mundo solo una persona la sabe todo, ellas mismas. Y entonces ellas deben aconsejar a Elohim, pobre que tanto necesita de sus opiniones. Y cuando este es el caso, se muestra claramente que los pensamientos de uno no han sido cautivados y que desconocen por completo la autoridad. Más aún desconocen por completo su propia persona, ya que se sienten capaces de determinar sus propias medidas en base a sus razonamientos. Yo razono una cosa, entonces lo que acabo de razonar tiene que ser la verdad. Eso es ponerse uno mismo como centro, como medida de todas las cosas, lo cual es un chiste, ¿no es cierto? Y así no se dan cuenta de que son criaturas creadas que jamás pueden saber más que su creador, sí, así como un programa de software jamás podrá ser superior a su programador, por más que se insista, ¿no es cierto? No, una máquina puede ser superior a su constructor. Una persona cuyas fortalezas y razonamientos han sido quebrantados por la autoridad de Elohim tendrá solo pensamientos
pensamientos cautivados por Elohim. Podrá someterse a Mashiach y será librado de sus opiniones personales. ¿Sí? De hecho, ya no le interesará más expresar sus opiniones porque sus pensamientos habrán llegado a ser esclavos, habrán llegado a ser los de Mashiach mismo, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos se los entregamos, toma, no los quiero más, y tomamos los pensamientos de Mashiach de manera tal que no hay ni siquiera sometimiento. El que ya se ha sometido de manera natural es Mashiach, que como yo obtengo los pensamientos de Mashiach, yo me someto de manera natural. A Mashiach no le interesan todas esas otras cosas de las cuales ya me deshice. La libertad natural es un manjar para Hasatán, él devora esas cosas, por eso debemos renunciar a esa supuesta libertad, ¿sí? Y ser sencillamente obedientes. Existen solo dos medios por los cuales los pensamientos del hombre pueden ser usados, bajo el control de nuestros razonamientos o bajo el control de la autoridad de Mashiach. En realidad no existe en el mundo libertad para elegir por nosotros mismos. Somos cautivos de nuestros razonamientos o del Adón. Somos esclavos de Hasatán o de Elohim. Para discernir si una persona ha tenido un encuentro con la autoridad, primero debemos observar si se expresa con palabras rebeldes. Segundo, debemos determinar si argumenta con Elohim o no. Y tercero, si él o ella expresa sus opiniones propias o no. ¿Y de qué manera lo hace? Porque tampoco se trata de no opinar, ¿sí? Sino de separar las opiniones propias de lo que es mandamiento. Hay muchos que expresan la opinión propia como si fuera mandamiento. Una opinión propia es opinión propia y debe ser aplicada a uno mismo y nada más. Debemos destruir nuestras opiniones delante del Adón, pero este es solamente un aspecto, el aspecto negativo. ¿Sí? Debemos destruir todos los razonamientos para que los pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia de Mashiach. De esta manera, esos pensamientos, si son llevados a la obediencia de Mashiach, él se ocupa de eso y nosotros recibimos la mente de Mashiach. ¿Sí? Anteriormente yo ofrecía muchas razones, razonamientos, argumentos, todo tenía que ser exactamente defendido, ¿no es cierto? Porque parece como que con mucho argumento, mucho razonamiento, uno hace mucho ruido al parecer y puede convencer de manera más fácil a los demás. Entonces todo eso era lo hacía basada en mis opiniones, en mis propios razonamientos, obvio. Hoy todos mis razonamientos se han ido. Ahora me someto realmente a aquel que me ha cautivado y en cada momento trato de entregarle más y más pensamientos y razonamientos en la medida en que aparecen. Es completamente diferente pensar de esa manera. Un cautivo no tiene libertad, ese es el punto. Y aun si expresa su opinión, será inútil. Si no se le ha sido pedida realmente, es completamente inútil que el esclavo abra la boca delante de su amo. Todavía no somos hijos de hecho completos. Todavía es como que estamos siendo no engendrados, ya fuimos engendrados, pero sí estamos dentro de la barriga de la mamá creciendo, por así decir. No estamos terminados en lo más mínimo. Y esto ocurre también en el caso cuando somos cautivados por el Adón. No vamos a expresar finalmente ya nuestras opiniones ni sugerencias. Cuando ya estemos completamente a punto de nacer, por así decir, ya completamente mezclados, entonces ya no habrá nada de aquel viejo hombre. Shalom, Magnolia. Una advertencia a los obstinados. Vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, Shaul, ¿sí? Shaul era una persona inteligente, era competente, sabio, sensible, ¿sí? Él era muy competente y confiaba en su obra, en la manera en que hacía las cosas. Además, servía a Elohim con mucho celo. Cuando él iba camino a Damasco con algunos hombres para aprender a los creyentes, como ya hablamos varias veces, se encontró con una gran luz que lo derribó. En aquel momento todas sus opiniones, sus métodos, todos se desvanecieron. Toda su capacidad fue destruida. Él no regresó a Tarso ni a Jerusalén, sino solo renunció a su viaje a Damasco, sino también a todos sus razonamientos. Él quedó en blanco y dijo, estaba todo mal, no lo quiero más.
¿sí? Todo lo he tomado todo como basura, ¿no es cierto? Cuando muchas personas se enfrentan a las dificultades, toman otra dirección. Normalmente es lo que todos tenemos la tendencia a hacer. Si la tormenta viene de ese lado, yo me voy para allá, ¿no es cierto? Si un camino se les cierra, intentan otro. Eso también es otra forma, ¿no? Bueno, pero yo quiero llegar allá, pero y entonces vamos dando vuelta y tratando de esquivar a la burra que nos habla, ¿no es cierto? Pero de esta manera continuamos avanzando de acuerdo a nuestros métodos y nuestras opiniones. Muchos son tan necios que no caen en tierra ni siquiera cuando son golpeados por Elohim. Cuando ya el golpe es muy evidente, pueden llorar, quejarse, reclamar de todas las cosas. Normalmente también reclaman de Elohim en esos momentos y siguen exactamente en el mismo lugar. Quebrantamiento no hay. Y eso no se dan cuenta que no les trae vida. Sí, son azotados por Elohim en las circunstancias, pero no en sus razonamientos. Ellos se encierran en esos razonamientos que muchas veces son falsos, pero que los satisfacen mentalmente y les dan un justificativo para seguir plantados donde se han determinado a estar plantados y firmes, ¿no es cierto? O en la posición de normalmente, vamos a decirlo con todas las letras, porque todos hemos hecho eso, normalmente nos plantamos en la posición de víctimas. Todos somos pequeñas víctimas y todos hemos sido injusticiados toda la vida. Nunca cometimos ninguna injusticia con nadie, nunca tratamos mal a nadie y nunca hicimos nada por merecer absolutamente ninguno de esos actos de justicia, por así decir, ¿no es cierto? Entonces, en todas esas cosas necesitamos salir de esa necedad, porque los razonamientos están yendo en contra. Entonces, a muchos se les ha impedido más de una vez y a muchos les ha pasado y tienen que poder establecer el significado oculto de estas cosas, ¿no es cierto? Se les ha impedido que vayan a Damasco, ¿no es cierto? A donde querían ir a hacer una determinada cosa que Yahweh no quiso que se hiciera y entonces, que no era buena también, se les ha impedido, ¿sí? Pero ellos se encuentran buscan y siguen buscando por otro lado un camino para llegar. Y si no consiguen ir para Damasco, entonces se van a Tarso, se van a Jerusalén, ¿sí? Pero una vez que Shaul fue golpeado, todo terminó y terminó en el momento. No hubo semanas de discusión para entregar el trono que habíamos usurpado. No necesitó decir nada más ni cavilar nada más porque ya no sabía nada, él se dio cuenta. Por eso le preguntó, ¿qué haré, Adón? Él ya no sabía qué debía hacer. He ahí un hombre realmente sumiso de corazón. En ese momento su corazón fue partido literalmente al medio. Sus pensamientos fueron cautivados por el Adón. Debemos pedirle a Elohim que tenga misericordia de nosotros para que seamos sencillos cuando recibamos su luz. Y Shaul dijo que él había sido capturado por Elohim y era su prisionero. Hoy ya no es el momento de expresar nuestras opiniones, ¿sí? Solamente debemos escuchar y someternos. Otro ejemplo que vamos a ver es el del rey Saúl. Elohim rechazó a Saúl no por robar o matar, sino por ofrecer sacrificios a Elohim del ganado y de las ovejas que él creía que eran los mejores, ¿sí? Lo cual fue su opinión, desobedeciendo la orden directa de destruirlos a todos. Él estaba tratando de agradar a Elohim por medio de sus propios pensamientos. Y estos no habían sido cautivados ni lo fueron nunca, y por eso el fin que tuvo el rey Saúl. Y eso fue debido a estos pensamientos, fue justamente rechazado por Elohim. Él no mintió cuando dijo que traía las mejores vacas y las mejores ovejas. Realmente habían separado la mejor parte. Sin embargo, el problema fue que él tomó una decisión basada en su propia opinión. Un siervo de Elohim no puede expresar sus propias opiniones, solamente debe cumplir la voluntad de Elohim, no hacer las cosas de la manera en que se le ocurre. Así que tenemos que tener un único deseo. ¿Qué haré, Adón? Preguntar qué debo hacer según
Él, no según yo. Si esta no es nuestra actitud, vamos a estar completamente equivocados. La obediencia es mejor que los sacrificios. No hay lugar para que el hombre exprese sus opiniones delante de Elohim. En verdad, las ofrendas no pueden reemplazar una actitud de no tener voz delante del Adón, de estar dispuestos a escuchar y obedecer, ¿sí? Y hacerlo de hecho, ¿no? Porque muchos preguntan realmente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? Pero no hacen nada de lo que se les manda y hacen todo lo que ellos quieren. Esa es la verdad. Entonces, esto no se trata solamente de estar preguntando qué eres, sino disponerse y hacerlo correctamente también. Entonces, eh, Elohim había ordenado que todos fueran eliminados y Saúl dio su propia opinión al respecto. Dijo, no, a mí me parece que el rey y lo mejor se tiene que quedar. Esa fue su opinión y eso lo destruyó. En tercer lugar, ya hemos visto otros ejemplos como los de Nadab y Abiú, ¿no es cierto? Y ellos también fueron rebeldes con respecto a los sacrificios. Ellos no supieron someterse a la autoridad de su padre y por el contrario actuaron por iniciativa propia. Aunque no queda claro en las escrituras lo que haya sucedido por cierto comentario que están en las mismas escrituras, inferimos que hubo una profanación verdadera en cuanto no solo a un fuego extraño que parecería indicar que ellos encendieron un nuevo fuego, sino que también estuvieron bebiendo antes de entrar en el santuario. Ellos así ofendieron a Elohim y menospreciaron su servicio. Fue un pecado completo ofrecer ese fuego extraño, se lo llama así, y es muy específico de esta situación, de este hecho histórico, ¿no es cierto? Es decir, ellos se sobrepasaron en el ministerio de Elohim, ellos dieron su opinión personal, dijeron, sí, esto lo podemos hacer así porque sí es fuego. Lo prendemos al fuego, ¿no es cierto? Entonces, ellos quemaron ese fuego extraño y ellos también fueron quemados por el fuego ardiente de Yahweh, ¿sí? Tal vez pensaron que si se equivocaran sería simplemente un error en el servicio. Sí, muchos cristianos hoy piensan lo mismo. Bueno, en total, si me equivoco, Él me perdona todo. No es tan así ni tan simple, porque esa actitud ya de por sí demuestra menosprecio hacia el Padre. No lo estamos valorando como Él merece. ¿Sí? Ciertamente si nosotros nos equivocamos, si nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Él ha perdonado y estamos llenas las escrituras de ejemplos de eso, pero si lo hacemos a propósito, no va a tener el mismo aroma y probablemente no tenga el mismo resultado. Así que todos los que insisten con sus argumentos y puntos de vista están en muerte y no en vida. El Adón dijo que sabremos reconocer a los suyos. ¿Por qué? Por sus frutos. ¿Sí? Entonces veamos si estamos dando frutos de obediencia o de desobediencia. El testimonio del reino se logra solo por medio de la sumisión. Elohim no mira nuestro celo por la Besorá ni nuestra disposición a sufrir, ¿sí? Lo que Él mira es si somos obedientes o no. Porque el reino solo puede establecerse cuando refrenamos nuestra opinión, detenemos nuestros razonamientos y cuando paramos de hablar mal de otros, nos sometemos a Elohim sin reservas, en el sentido de que Él tiene el control no solamente sobre nosotros, sino también sobre los demás. De manera que no solo me revelo yo si yo le discuto, sino que si agredo, me peleo con los demás, al mismo tiempo estoy atacando a sus siervos, sean buenos o sean malos. No me corresponde la decisión porque no son mis siervos, resulta que son sus siervos. Entonces, Él se tiene que ocupar de sus siervos. El día que dejemos de hacer todas esas cosas va a ser un día glorioso sin duda alguna y vamos a estar recibiendo los cuerpos glorificados, ¿sí? Un día de que Elohim ha estado esperando desde antes de la fundación del mundo. Él tiene un hijo primogénito que se sometió como las primicias, ¿no es cierto? Pero Él está esperando que todos sus hijos, nosotros, seamos también conformados a la imagen de este hijo primogénito, las primicias en primer lugar y el resto después. Si hay una congregación en la tierra que verdaderamente se someta a la autoridad de Elohim, Él tendrá el testimonio del reino sobre la tierra y Hasatán será completamente derrotado. Eso es lo que va a derrotar a Hasatán y
no ningún tipo de otra batalla. La única batalla que hay es la batalla de y por la autoridad, la declaración de la autoridad, quién tiene esa autoridad. Esa es nuestra batalla, ¿sí? Él será derrotado cuando toda rodilla se doble delante del Padre, toda boca confiese su nombre sin argumentaciones, porque en ese momento ya no habrá espacio para el argumentador. Como esto es en el fin del milenio, es la derrota final verdaderamente del enemigo, del acusador. Cuando nadie más se incline al maligno, él dejará de ser. Simple y sencillamente. Nosotros tenemos que entender que las cosas en el espíritu, en el ámbito espiritual, no funcionan como en el ámbito material. Acá nosotros debemos, y acá en este ámbito material que ha sido caído, ¿no es cierto? Acá para que una cosa desaparezca tiene que morir. Allá simplemente deja de existir cuando ya no tiene razón de ser y deja de existir. De acuerdo con la ley de Moshe, los levitas debían llevar el arca, ¿sí? Pero cuando los filisteos enviaron el arca de regreso a los israelitas, la cargaron en un carro tirado por bueyes. Cuando David quiso que el arca fuera llevada a Jerusalén, porque había quedado abandonada, ¿no es cierto? Y esa era la ciudad de David en ese momento, él no buscó la voluntad de Elohim. En ese momento él actuó según su deseo, que no está mal desear tener la presencia de Yahweh, ¿sí? Y transportó entonces al arca en un carro tirado por bueyes. Cuando los bueyes tropezaron, Usa extendió la mano para impedir que el arca se cayera. Inmediatamente Elohim lo hirió y murió. Aunque el arca no se hubiera caído, de todos modos estaba en un carro tirado por bueyes, ¿no es cierto? Y no en los hombros de los levitas. O sea, había demasiados errores en ese transporte. Cuando los levitas llevaban el arca para atravesar el río Jardín, a pesar del gran movimiento de las olas del agua, porque estaba bien agitado todo, el arca permanecía imperturbable, ¿sí? Porque era el arca el que llevaba a la gente y no al revés. Esto nos muestra que Elohim no está interesado en los planes del hombre y que inevitablemente hacer las cosas a nuestra manera nos mata. Literalmente. El hombre debe siempre someterse a Elohim. Solo cuando Elohim nos vacía completamente, su voluntad puede ser hecha sin ningún obstáculo. Si nos acercamos a Él con nuestras opiniones humanas, nunca vamos a poder servirle apropiadamente. O sea, para que quede bien claro, a todos esos que siempre dicen lo que importa es la intención del corazón, Él conoce mi corazón, no. Él sí conoce el corazón y dice que la intención no basta. Hay que hacer las cosas en obediencia. Él ha dado las pautas. Si nosotros no las conocemos es un problema nuestro, pero Él las ha dado. Así que de nosotros depende alcanzar ese conocimiento, buscarlo y encontrarlo para saber cómo Él desea ser servido y no servirlo como se nos ocurre. Elohim gobierna por encima de todo excepto de las maquinaciones del hombre, ¿no? Que hace lo que quiere. Las opiniones del hombre, por lo tanto, deben ser completamente desechas, ¿sí? Porque se le opone constantemente. Sus pensamientos deben ser rechazados de manera tal que no pueda más hacer sugerencias, que se dé cuenta que sus sugerencias son todas inservibles, ¿sí? Esto es un ruaj, esto no es, como dice, ¿no es cierto? El ruaj nos va a mover, no, el ruaj está en nuestro interior indicándonos lo que tenemos que hacer. Esa es la cuestión. El Ruach hace eso, pero no nos va empujando así. Ay, dale, avanza, avanza. ¿No? No, no es que el Ruach nos mueve. Él dice lo que tenemos que hacer y nosotros tenemos que obedecer. Ese es el punto, ¿sí? La obediencia es nuestra, está en nuestro nuevo Ruach, ¿sí? Pero no es algo que Yahshua hace por nosotros. Eso lo hacemos mezclándonos con Él, ¿sí? Porque si no seríamos títeres, o sea, Yahshua puede entonces así decir, esto lo descarto por completo porque no me sirve nada de nada, así que te tiro y me quedo con qué. Con el cuerpo, no sé con qué, porque todo lo bueno lo trae él, entonces no tiene ningún sentido. La cuestión es una cosa conjunta, ¿sí?
trabajando ¿dónde? En el nuevo hombre que él trajo, que tiene la obediencia y tiene todas las cosas que podemos utilizar para cumplir con todo lo que él nos exige. Elohim gobierna por encima de todas las cosas y es algo que lo tenemos que incorporar en nuestras cabezas. La obediencia es nuestra, ¿sí? Es un asunto nuestro. No podemos decir que Yahweh tiene autoridad si nosotros no tenemos obediencia. Pues evidentemente, si nadie obedece a Yahweh, él no tiene autoridad. Esa es la realidad de las cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros no obedecemos, si nosotros esperamos ahí sentados que nos venga a buscar y que nos lleve a UPA ahora hasta el cielo, qué sé yo, todas esas ideas que tenemos, nosotros estamos negándole su autoridad, porque nos estamos negando a obedecer. Y millones de veces por día nos negamos a obedecer, ¿sí? Esa obediencia no es algo que Yahshua haga por nosotros. Él nos entregó su obediencia completa, pero nosotros tenemos que vestirla. O sea, vivirla, incorporarla encima de nosotros. Cuando Adán y Jabá estaban vestidos de luz, estaban vestidos con todos los atributos que Yahshua nos ha dado a nosotros también, ellos ni siquiera se daban cuenta de que estaban vestidos o desnudos, no sabían lo que era estar desnudos. Solamente cuando eso les faltó se dieron cuenta de que les faltaba eso que antes los vestía. Nosotros tenemos que estar vestidos también de este Mashiach en cuanto a la obediencia y todas las demás cosas, de manera tal a que llegue un momento en el cual no nos demos cuenta de que estamos vestidos completamente porque pasa a ser parte de nosotros mismos. Así que este punto quede más que claro a todos los cristianos que creen que si mueven un dedo le roban la gloria a Yahweh, porque no es así, ¿sí? Porque en verdad están diciendo que no obedecerán. Eso es lo que está por detrás del mensaje, porque Yahshua ya fue obediente. Entonces, ¿cómo es? Hagamos males para que vengan bienes, porque si no obedezco, estoy automáticamente desobedeciendo. Eso es pura rebeldía. Y son razonamientos. Si ustedes pueden ver, está toda una serie de argumentaciones basadas en pensamientos, razonamientos, y eso a veces se hace fortalezas realmente difíciles de derribar. Shaul nos dice, y cuando sean completamente obedientes, entonces estaremos listos para castigar todo acto de desobediencia. Caramba, o sea que primero tenemos que ser obedientes, pero además tenemos que llegar a ser obedientes en todo. Y solamente en ese momento vamos a estar listos para castigar todo acto de desobediencia. Eso se refiere muy específicamente al momento en que juzgaremos a los malajim. Así que solo cuando los pensamientos son llevados cautivos, la obediencia llega a ser, entre comillas, perfecta. Siempre estamos en parcialidad aquí, pero vamos a llegar a ese punto en el cual se cumpla verdaderamente todas estas cosas. La persona que todavía puede realizar actividades, expresar sus opiniones delante del Adón, si no tiene una obediencia perfecta. El Adón se está preparando para traer castigo a los desobedientes tan pronto como nuestra desobediencia sí llegue a ser perfecta. Cuando la obediencia llegue a ser perfecta, entonces en ese momento se terminarán muchas cosas. Si damos un giro completo y tenemos temor de expresar nuestras opiniones y propuestas, nuestra obediencia será perfecta, verdaderamente. Y Elohim manifestará su autoridad en la tierra. El tiempo está llegando, ¿sí? Veamos dónde somos encontrados. Si la congregación no es sumisa, es imposible que los demás se sometan a la Besorá. Y somos contados entre los que pretenden entrar en la fiesta de bodas sin la vestimenta apropiada. Recuerden que son lanzados en las tinieblas de afuera. Así que todos nosotros debemos aprender a ser restringidos y parar de quejarnos por todo, porque realmente todas las cosas nos molestan. Estamos siempre quejándonos, estamos siempre diciendo, quebrántame, no, pero no me toques. No es compatible lo que pedimos con la actitud que tenemos cuando recibimos lo que hemos pedido. Realmente somos muy volteros en eso y tenemos que aprender a superar esa parte. Que sea fácil o difícil es lo de menos, porque realmente no se trata de acariciar nuestra carne, por así decir, de decir, ay, no, es que es difícil y todo lo demás. No, no se trata de eso tampoco. Es completamente irrelevante. Lo que es importante es alcanzar lo que el Padre nos dice.
El resto entonces es irrelevante y es hasta negativo en muchos casos. Así que mejor que no nos digamos a nosotros mismos, eso no te sucederá que no seamos satanes para nosotros mismos. Nuestra boca necesita ser disciplinada para dejar de hablar, también nuestra mente para dejar de argumentar, para dejar de buscar razonamientos con los cuales justificarnos a nosotros mismos. Nuestros corazones tienen que dejar de tomar decisiones. Si hacemos esto, se va a abrir un camino glorioso delante de nosotros y Elohim manifestará su autoridad en la tierra. Gloria al Padre, que su autoridad se manifieste cuanto antes. Bueno, hermanos, habiendo terminado, los espero en 2 o 3 minutitos. Nos encontramos en la sala del chat para hablar un poco, ¿sí? Shalom a todos, nos vemos en el chat.